Bienvenidos a la cocina de Horacio. Hoy hacemos el bizcocho. Ingredientes para el bizcochuelo. Tenemos 150 de harina. Tenemos el polvo de hornear, que lleva 2 cucharadas. 200 gramos de azúcar. Tenemos para una cucharadita de vainilla, ralladuras de limón, una cucharada sopera, y tenemos acá los 5 huevos. Y ahora les voy a explicar para qué tengo el agua. Primer paso, vamos a tomar y separar las claras con las yemas. Vamos a hacer la separación. Vamos a separar. Tenemos la separación. Bueno, ahora hacemos. Vamos a poner acá una cucharada de ralladura de limón. ¿Para qué teníamos el agua? Miren, por cada huevo lleva una cucharada de agua. 1, 2, 3, 4 y 5 cucharadas de harina. Tenemos la vainilla. Vamos a poner una cucharadita de vainilla. Polvo de hornear, acá tengo. Vamos a poner 2 cucharaditas al ras de polvo de hornear. Bueno, comencemos la operación. Acá yo tengo las 5 claras, hacemos esto. Vamos al batir. Yo les voy a explicar cuándo. El batido de las claras, que no se cae, no tiene que ser menos que esto. Bueno, aunque le quede a las paletitas, vayamos a la otra preparación. Hacemos esto tiene que ir, que se le llama punto letra. Ahora le voy a dar un segundito para que le demos un poquito de colorcito al bizcochuelo. Le vamos a poner colorante, un poquito de colorante vegetal, un chorrito nada más, colorante vegetal amarillo. Así le damos un poquito de color al bizcocho.
se llama punto letra? Porque cuando uno hace así, hace figuritas ahí. Hasta a veces puede hacer un 1, un 2, un 3, por eso se le llama punto letra. Vamos a hacer esto. Vamos a tomar una palita. Y hacemos, unimos esto así. Y hacemos esto, unir. Este es un bizcochuelo riquísimo, es muy bueno, es casero, nada que ver con lo que venden en los negocios, porque como vieron, este no tiene ningún tipo de aditivo. Este bizcochuelo tiene una duración en la heladera, ¿no? Por supuesto, de 5 días más o menos en la heladera. ¿Por qué? Porque no tiene aditivos o conservantes, como le llaman. Bueno, ahora yo voy a tomar la harina que tengo acá, que son los 150 gramos, y lo voy poniendo de a poco y hago este trabajo, ¿ves? Esto se llama, no es batido, sino es un trabajo envolvente. Hay que envolver la harina para que se pueda mezclar bien, porque el batido ya lo tiene. Lo vamos poniendo así y hacemos este trabajo. Entonces, ya tenemos la mezcla. Acá yo tengo un molde, mantecado y enharinado. Ya hay que hacerlo este trabajito ya de antemano para tenerlo listo y ponemos así. ¿Viste? Vamos. Si quedan algunos globitos arriba, haga este trabajito para que exploten los globitos y no exploten a medida que se va cocinando. Ahora lo llevamos al horno a 150 grados. 150 grados lo llevamos al horno. Ahí. Y lo dejamos cocinando más o menos 45 minutos. Ustedes vayan viendo, cuando se vea doradito arriba, introduzcan un cuchillo. Cuando el cuchillo sale seco es cuando el bizcocho no está, que después yo les voy a mostrar. Bien, ahora vamos a probar a ver si ya está listo el bizcochuelo. ¿Ves? Salió limpio el cuchillo. Ya está. Ahora lo vamos a sacar. Esto se desmolda en una rejilla. Bueno, probamos un segundito así, a ver si, ¿ves? Ahí ya está casi desmoldado. Ponemos la rejilla, siempre se pone la rejilla para que el bizcochuelo pueda transpirar.
Y ahí tenemos el bizcocho. Bueno, esto fue todo por hoy en la cocina de Horacio. Los invito a suscribirse, hagan un like.